Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo soy Darío Restrepo de Envigado. Darío, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Escuchándolos, me encarreté con ustedes. Todas las noches tengo que escucharles. Eso está Y muy me, bien, eso y, está muy bien, y me, ag- Darío. y me agrada toda esta historia, ¿no? Bueno, ¿y cuál es su historia esta noche? Bueno, bueno, la primera, eso fue un Viernes Santo que coordinamos cinco Ujú. compañeros y nos fuimos para un potrero en el poblado, que Sí, era un potrero lleno de árboles de guayabo, y en el centro sí, había un aguacatillo, y entonces decían que por ahí había un entierro, y que nos dio por irnos un Viernes Santo. Y llegamos allá antecitos de las 12, por ahí 12 cuarto, 12:20. Estábamos ahí callados, sin hablar, cuando yo sentí por ahí 20 metros de donde estábamos, que estábamos en todo el aguacatillo. Yo sentía como un caballo que se dirigía a donde estábamos nosotros. Y eso era dele, 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 y hacia donde estábamos. Entonces yo les decía, muchachos, ya ahí, yo siento un ruido muy extraño, parece como un caballo que se dirige donde estamos, hacia donde estamos nosotros. sí. Decían ellos, pero es que nosotros no escuchamos nada. Yo vea, escuchen, escuchen, en esta dirección viene hacia acá, y entre más rato, más cerquita lo escucho. No, 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 voy a estar loco, yo lo estoy escuchando. Y dele, dele, entre más rato, más cerquita. Y yo Sí. esperando pues que apareciera pues ahí el espanto o lo que fuera. Y cuando estaba más o menos, le coloco yo por ahí 5 o 6 metros, se empezó a desviar hacia una quebrada. Y dele, dele, y entre más rato, más lejos lo escuchaba. Y ellos no escucharon nada, ellos se quedaron, no, pues yo les decía, es que ahí se está alejando. Llegó más o menos a 5 metros y se fue desviando, buscando el charco que hay en esa quebrada, que nosotros nos bañamos allá en el charco. Ujú. Y nosotros no escuchamos nada, no escuchamos nada. Eso fue lo que me sucedió. Y nadie escuchaba nada, yo era el único que estaba escuchando. Por ahí al año, el otro caso que me sucedió, por ahí más o menos al año siguiente, se murió el papá de una cuñada, también Ajá. por aquí, por el sector del poblado, en una casa finca. Sí. Antes nos fuimos para el velorio porque eso hace mucho rato, y entonces en ese tiempo se acostumbraban velar las personas en las casas. Ujú. Bueno, nos fuimos para el velorio, y los muchachos nos sentábamos en el corredor, ahí tomándonos los traguitos, ahí, imagínate, toda la noche no amaneciendo ahí en un velorio, a Claro. palos secos, es muy duro. Bueno, Ujú. entonces nos fuimos allá, y yo me hice en el extremo del corredor, porque el corredor tenía más o menos 12, por ahí 12 metros de largo, y por ahí 2,5 metros de ancho. Entonces yo me hice en un extremo, que ese lado lindaba como con un camino de herradura, por ahí de 2 a 3 metros de ancho. Y bueno, cuando eran por ahí más o menos las 2:30 de la madrugada, yo sentí como una bola de chatarra, que eso era como una pendientica. Yo sentía que eso empezaba a girar, a rodar, y eso entre más rato, más cerquita la escuchaba. Ujú. Entonces yo les decía, muchachos, oiga la bola de chatarra que viene bajando por este camino. Y ellos se colocaban así, colocando cuidado, y yo decía, de arriba hacia abajo, bien, y oiga, escuchen, ya como se siente ese ruido tan duro. No, nosotros no escuchamos nada, pero Ujú. escuchen, escuchen, y verá que eso es impresionante, eso es gigantesco, esa bola yo me la imaginaba como una bola de chatarra, de hierros, de latas y de todo, y eso dele, dele para abajo, y ya llegando, yo esperando que apareciera ahí donde estaba yo sentado en el corredor de esa casa, por ahí, y ya empezó, antes de cruzar el corredor, se fue desviando como hacia una quebrada, y eso entre más rato, más lejos sentía yo pues el sonido. Ninguno de ahí, de los que estábamos, quedábamos por lo menos ocho personas, ninguno lo escuchaba, ninguno lo escuchó, y yo les decía, vea, vengan para acá, escuchen.
y nadie se paraban al pie mío y ninguno escuchaba. Yo, pero escuchen, nadie Y usted era el escuchaba. único. Entonces, eso tan extraño. Entonces a mí me dijeron, eso son entierros, y el que los escucha, pues hay algo de posibilidad que sea para esa persona. Ok. Y yo, pues, Bueno. yo dije, no. Entonces, les agradezco mucho, una feliz noche y Don Darío, un abrazo y buenas noches. que estén muy bien, hasta luego y gracias. Ese tipo de historias, Juan Pablo, de cosas que se oyen en diferentes sitios. Mire que hay una muy curiosa en un sitio cercano al eje cafetero. Si no me equivoco, no estoy seguro, si no me equivoco el sitio le dicen la Cueva del Indio, si no estoy mal. Y es una cueva que tiene agua en la parte de abajo, es decir, es una cueva muy profunda y tiene agua, y la gente solía hace mucho tiempo ir a pescar a ese lugar. ¿Sí? Entonces se metían con sus linternas y pescaban allá, pues porque obviamente el agua estaba allí represada, entonces al no haber corriente era más fácil pescar, bueno, todo este tipo de cosas. Simplemente era cuestión de estar en silencio y tener paciencia. Entonces la gente se bajaba hasta allá, pero la historia dice que había algo que cuidaba esa cueva y que supuestamente cuando alguien no era merecedor de lo que se podía pescar en el sitio, pues los asustaban haciéndoles creer que la cueva se estaba cayendo encima de ellos. Y entonces oían el sonido de piedras cayendo como si todo se estuviera, como si se estuviera destruyendo la cueva sobre ellos, ¿cierto? Como si todo les fuera a caer encima. Y obviamente la gente salía corriendo, dejando las varas de pescar y todo adentro. Explicaciones muchas, pero tal vez la más convincente y digamos menos paranormal era de una persona que, aunque nunca lo logró demostrar, decía que por la misma forma de la cueva, cuando caían piedritas en algún sitio específico de la cueva, se amplificaba de tal forma que en la parte de abajo parecía que toda la cueva se estuviera cayendo. ¿Es cierto o no es cierto? No sé. Es que el tema de la acústica en una cueva es tan impredecible. Sí. O sea, y además que, pues, la espeleología es mágica para descifrar eso, pero el tema de la acústica a uno le puede jugar malas pasadas dentro de una cueva. Exacto. Hola, la Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hablo. Manuel Torres. Manuel, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, Manuel, ¿y tu historia esta noche? Bien, pues mi historia empieza desde muy pequeño. Mi padre, él sentía y se soñaba con las cosas que iban a suceder cuando eran cosas malas. Siempre que iba a suceder algo, mi familia tenía vehículos de transporte. Él soñaba cuando se volcó la bicicleta de mi tío, cuando se incendió la bicicleta de nuestro tío y así. La casa donde yo fui criado, mi abuela, para rellenar los espacios que estaban pues bastante profundos y necesitaba aprovechar el piso, ella decidió recibir escombros. Y colocó el aviso que decía se reciben escombros. Estamos hablando hace más o menos unos 32 años, 35 años. Ella colocó unos avisos. Dentro de los muchos escombros que llegaron 6 viajes de escombros al cementerio central. Sí. Entonces, las habitaciones donde yo me crié fueron rellenadas con esos escombros. Entonces nosotros encontrábamos pedazos de lápidas, huesitos chiquiticos me imagino que de las manos o algo, y pues como nosotros éramos tan pequeños, pues no fue nada raro, sino simplemente pues rellenamos, se echó cemento y quedó muy bonita la casa. Pero después de ahí empezaron a suceder muchas cosas con nosotros, y digo nosotros porque era mi hermana, la que sigue después de mí, y yo. En el caso personal mío, siempre me privaba un señor vestido de gabardina, sombrero de copa, que se sentaba a mi lado. En la azotea pequeña de la casa se escuchaban serruchar, y en la azotea grande de la casa se escuchaban pasos. A mi hermana siempre le pasaba lo mismo, la privaba también un señor de sombrero de copa, pero ella veía acercarse hacia ella un niño, dice ella que muy brillante, y tocaba la puerta de la cama de ella, y ella quedaba privada. Después de algún tiempo, yo sentía que me desdoblaba. O sea, no puedo decir que era verdad o no, porque pues era como lo que yo sentía que
me salía del cuerpo y me iba a jugar al parque. La casa donde yo vivía pues quedaba en el suroriente, entonces una loma, entonces yo subía la loma, pero yo nunca veía mis pies y siempre salía era de noche. Y yo me voy para el ejército después de un tiempo, me voy para, bueno, eso es de toda mi vida, hasta el sol de hoy. Bueno, todas las personas que han ido a esa casa dicen que ven sombras, toda la gente que ha ido a esa casa dice que ven sombras pasar por el lado de ellos. Yo me voy para el ejército y cuando me voy para el ejército yo sigo sintiendo las cosas, o sea, sigo después de eso y sigo como presintiendo y sintiendo ciertas cosas, ciertos espíritus en lugares donde se sabe que han habido muertes. Yo veo las sombras o veo las personas. Sí. Mi hermana, ella también, nosotros salimos de esa casa, viven ahí unos tíos. Mi hermana siempre que se sueña con un familiar o un amigo de mi papá, se muere un amigo de mi papá, un amigo de los antiguos. Siempre, las veces que ella ha soñado, de hecho ella llora cuando se sueña con alguien porque siempre que se sueña con alguien se muere alguien. Y yo hace más o menos unos 10 años dejé de sentir cosas, pero mi hijo tiene 6 añitos, nosotros vivimos en estos momentos en la ciudad de Girardot, y mi hijo tiene 6 añitos, y él le gusta jugar solo, le gusta mucho jugar solito, él casi no comparte con los otros niños, y en varias ocasiones, varias ocasiones, le hemos preguntado que con quién está jugando, y él siempre nos dice que está jugando o con una niña o con un niño, y el niño le dice cosas que hacer o inclusive le dice que responder en ocasiones. Ok. Bueno, ese tema de los amigos imaginarios que a veces uno no sabe si son tan imaginarios o si efectivamente hay una presencia curiosa en ese lugar. Amigo, muchas gracias por sus historias. Vale, muchas gracias. Son las 11 de la noche 45. Mire, Laguna, es que le estaba contando hace un momentico cuando sonaba nuestro amigo Esteban Cruz. Sí. Le estaba preguntando aquí internamente a Laguna y se los vamos a contar aquí como casi que como infidencia entre nosotros poquitos. Que cuando Don Darío, recuerdo que se llamaba Don Darío, Sí. que nos llamó hace un momento, nos estaba contando su historia. Yo alcancé a oír aquí en los audífonos una voz, casi un susurro, que me decía sí, muy, muy suave. Incluso cuando entró la grabación de Esteban Cruz, pues yo lo primero que hice fue preguntarle a Laguna internamente si él había dicho sí, porque pues no encontraba explicación. Cabe resaltar algo, el audio, para los oyentes, el audio que yo tengo en mis audífonos no es el mismo audio que ustedes tienen en la radio, ¿sí? Yo tengo un audio completamente distinto que viene por un canal completamente diferente, no lo estoy tomando de la radio, es decir, yo no estoy oyendo la radio, sino que estoy oyendo un canal distinto que tenemos nosotros interno. Bueno, le pregunté a Laguna, le dije en dónde estaba para que buscara la grabación. Laguna la buscó y no encontró absolutamente nada. Sin embargo, me dijo algo que yo no me había dado cuenta. Y es que algunos oyentes nos han escrito diciendo que se han oído cosas curiosas esta noche, ¿no? Sí, señor. Mucha gente ha reportado chillidos extraños, otros dicen que lamentos. Preguntaban que si usted estaba solo allá en su casa. Eso lo preguntaba José Fernando, que escuchó unos quejidos mientras relataba usted la historia del bosque y la niebla. Julito el Gris dice a las 11:16 de la noche se escuchó un gemido, un lamento mientras Brandy hablaba. Que fue muy cercano al sí. Yo tomé la hora inmediatamente para decirle a Juan Pablo y la hora del sí fueron las 11:23. Sí, señor. 11:22, 11:23. Cuando vi la hora eran las 11:23, me imagino que eran las 11:22, es decir, un momento antes. Sí, más o menos sobre esas horas. La gente Bueno. está diciendo que se han reportado esos ruiditos extraños. Bueno, nunca sabremos finalmente qué es o qué nos puede haber acompañado esta noche, pero digamos que queda uno un poquito más tranquilo ya dándose cuenta que no fue el único que lo oyó, ¿no? Sí, es cuando los oyentes reportan uno ya se quita
poco el tema de la locura. Sí, 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 sí. Yo no había visto los comentarios en Twitter, pero yo pregunté primero, ¿será que le pregunto a Laguna o será que me quedo callado? Pero ya queda uno un poquito más tranquilo. Bueno, pues vamos casi llegando al final de esta noche de Cartel Paranormal, donde hemos hablado de muchas historias, esas historias que ustedes tienen ahí y que de pronto estaban esperando que simplemente alguien se sentara al otro lado de la línea telefónica a oírlos, a que ustedes se desahogaran y nos pudieran contar todo eso que sienten, todo eso que han vivido y que en algún momento les ha parecido completamente inexplicable. Y ya para despedirnos creo que alcanzamos una última llamada, Sí, señor. antes de irnos y bueno, será la última de la noche. Hola, la Mega. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Mira, hablas con Alonso. Alonso, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, Alonso, cuéntanos tu historia esta noche. Bueno, mira, lo que pasa es que hace como 2 meses, para ser exacto, Ujú. pues yo me encontraba durmiendo en mi habitación. Había llegado Sí. muy cansado de mi trabajo Ujú. y pues yo me acosté a dormir. En esas de las 3 de la mañana, pues yo me desperté. Ujú. Ya lo que me despierto, llego y veo 2 espíritus encima mío que me estaban ahorcando. Literal, eran 2 espíritus blancos, me Sí. estaban ahorcando y no me dejaban ni respirar, no me dejaba abrir los ojos y los ojos me quedaron quietos. No me dejaba decir nada, ni pedir un auxilio, nada, o sea, me tenían muy sofocado. Y cuando usted dice que son espíritus, ¿usted puede describir esa imagen exactamente? Eran 2 seres blancos. Ajá. ¿Se Y veía lo alguna facción facial? Es decir, que pudiera identificar las caras o eran simplemente figuras, digamos, sin una forma definida. No, solo pues para mí eran como 2 figuras blancas, pero no, como te digo, como me quedé, los ojos quedaron paralizados, no Ok. me dio tiempo así como voltearlos a mirar. Y pues eso pasó esa madrugada. Quise pedir un auxilio a una amiga que vive conmigo en el apartamento, no pude, no podía ni hablar, no podía mover los ojos, o sea, me tenían ahí y dado un momento como en un lapso de como de 20 minutos, ya como que sentí como que un suspiro, como que ya podía mover los ojos hacia ambos lados, pero no podía hablar. La voz me fue de vuelta como por allá como entre 20 minutos más y podía hablar pero muy pasito y esos Ok. seres se desaparecieron o lo que ¿Y haya solamente lo sido. vivió en esa ocasión o lo ha vuelto a vivir? No, en esa ocasión y otra ocasión después, pero ya la primera ocasión fue solamente un solo espíritu. Lo que Ok. pasa es que en ese apartamento donde yo vivo, ahí se murió una persona. Eso me lo Ujú. dijo una señora que pues lee pues las cartas y todo eso. Ella me dijo Ujú. que ya había muerto una persona ahí y ese espíritu está en ese apartamento. O sea, hay veces se escuchan pasos, se escucha como si estuvieran abriendo la puerta y Ujú. pues lo único que ella me dice es que nunca deje la puerta abierta, que es como mala energía. Nunca dejar la puerta abierta. Eso lo dicen, saben que eso lo decían mucho las abuelitas. Decían que cuando uno fuera a dormir, por ejemplo, que la puerta del closet se asegurara de cerrarla, por ejemplo, que cada una de esas puertas que estaban cerca a donde uno dormía eran como una especie de portales por donde estas energías se podían, pues podían llegar a donde uno estaba. Eso decían las abuelas. No sé qué tan cierto sea, pero es parte de esas leyendas de la tradición oral popular. Amigo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, dale, gracias a ustedes y súper el programa, siempre vivo ahí pendiente. Me encantan todas Vale. las historias paranormales.